Esta presentación es una presentación sobre energía nuclear. Está actualizada hasta marzo, abril y mayo del 2022. Y es un recorrido rápido, por supuesto, sobre esta historia de engaños, de ocultamiento y de abandono. La energía nuclear es un serio problema sin solución. Este camino, el camino de la energía nuclear, es el que hoy vamos a recorrer aquí, desde el principio, desde la mina de uranio hasta el repositorio. Un largo camino que implica muchos riesgos, muchos ocultamientos, mucho dinero y mucha incertidumbre. Va a ser un paseo bastante rápido sobre la línea de tiempo de la energía nuclear. Y vamos a ver por qué decimos que la energía nuclear es el motor de las armas nucleares, como objetivo también en ataques bélicos o ataques terroristas. En este contexto de crisis energética, la energía nuclear empieza a aparecer como una falsa opción. Y vamos a revisar ese concepto, pero antes empezar con un poco de historia. La energía nuclear se desarrolla a partir de mitad del siglo pasado en un contexto de guerra mundial. La energía nuclear se desarrolla específicamente para la construcción de las grandes bombas que acabaron con gran parte de Hiroshima y de Nagasaki. Esas bombas nucleares fueron el inicio de una larga saga que hasta hoy continúa, como podemos observar en estos contextos de guerra actuales, en la fabricación de armas y bombas nucleares. Esta energía nuclear requería de combustible para poder tener sus bombas nucleares. Ese combustible, entre otros, el plutonio, no existe en la naturaleza. El plutonio se obtiene fisionando uranio adentro de un reactor. Había que construir reactores para obtener combustible fisionado y de ahí obtener el plutonio. Es necesario convencer a la gente de que esas prácticas para poder probar el efecto de las bombas y poder erigir reactores nucleares en todo el territorio era algo positivo. Rápidamente las explosiones nucleares que desde 1945 se desarrollaron en el mundo fueron muchísimas, como pueden ver, la lista está en cualquier manual de estas cosas, y se desarrollaron básicamente en el océano, en las islas del Pacífico, pero también en zonas continentales. Ese gran cobertor que se creó para poder justificar el desarrollo de esta carrera de locura y de muerte que fue la carrera atómica, se llamó Átomos para la Paz. A través de una intensa, rápida y muy casi violenta campaña sobre la población, se determinó y se enseñó que la energía nuclear había venido para curar enfermedades y que venía para no estar en línea con las conflagraciones bélicas. Átomos para la Paz fue la campaña. Mientras tanto, grandes sitios del planeta eran utilizados para probar bombas, para deshacerse de los desechos y para ser directamente bombardeados. En este caso, podemos ver en este mapa que más de 2.150 bombas nucleares desde aquella mitad del siglo pasado se descargaron en diferentes partes del globo terráqueo. De todo esto pasaron muchos años. ¿Por qué estamos hablando desde algo que comenzó en 1945? Este es uno de los reactores accidentados en la historia. Porque todavía hay en funcionamiento muchos reactores nucleares. Estos reactores nucleares son algunos muy nuevos, algunos más viejos. Este gráfico muestra cómo tenemos 189 reactores que tienen entre 30 y 40 años. Tenemos 83 reactores que tienen casi 50 años. Hay 6 todavía que son más viejos que 50 años, cuando la vida media de un reactor es habitualmente considerada en 30 años. ¿Cómo se fueron construyendo reactores? Aquí tenemos la imagen puesta en una línea de tiempo de cómo desde aquel 1945, 1950, 1955, 60 se disparó la construcción de reactores nucleares.
Esta construcción de reactores nucleares lleva esta escalada enorme hasta 1986. Fukushima fue en el 2011, pero en el 86 tuvimos Chernóbil. Chernóbil produjo un parón de construcciones de reactores nucleares. La caída fue estrepitosa hasta los años 2000, 2005, 2010 y aquí sí, llegamos a Fukushima. En el 2011 empieza nuevamente la caída. La humanidad había creído que era posible olvidarse de aquello que había pasado en Bielorrusia y volver al camino de la construcción de reactores nucleares. Fukushima mostró que no era tan así. ¿Cómo empieza esta historia? Empieza en la minería del uranio. Encontramos asambleas y comunidades enfrentadas a la minería del oro, porque consume agua, porque contamina el territorio, porque deja grandes agujeros, porque destruye el paisaje. La minería del uranio hace exactamente lo mismo. Las grandes rocas que fueron descubiertas allá por el siglo XVIII tenían un mineral, el uranio, que podía ser dividido en partes, emitiendo en ese proceso gran cantidad de energía. El uranio es el combustible básico para los reactores nucleares y es la materia prima imprescindible para las armas nucleares. Es de color verde, se encuentra más o menos distribuido en toda la superficie del planeta, pero en gran cantidad, en gran ley, alta ley, mucho junto en algunas partes del planeta solamente. Como vemos en el mapa, hay zonas de África, está la mina más grande del mundo, allí en Canadá, y tenemos en Australia otra también bastante grande en los países de Europa del Este. Está distribuido, insisto, en toda la corteza terrestre, pero concentrado en estos lugares. Los países que se manejan con la extracción de uranio en este proceso minero, que vamos a ver ahora cuán parecido y casi idéntico es al del oro, son básicamente Kazajstán, Canadá, Australia y los otros países, como ven, llevan un ranking bastante menor, como Namibia, como Níger, como Rusia mismo. Este es el final de un agujero en donde había un cerro que tenía rocas de uranio. Nada más parecido a una explotación aurífera. La montaña debe ser calada, volada, convertida en grandes piedras, trasladadas esas piedras en grandes camiones roqueros, dejando, como pueden ver aquí, enormes pasivos ambientales. Ranger Mine, en Australia, es una de las más grandes del mundo. Son establecimientos realmente muy grandes que utilizan una enorme cantidad de agua, igual que la minería del oro, millones y millones de litros por día de agua para lavar esa roca, con un producido que arrastra elementos radiactivos también de baja actividad en sus efluentes líquidos. La más grande del mundo está en Canadá, es MacArthur River. Es, como ven, un panorama desolador. Y aquí en Argentina también tenemos. En Argentina tenemos, no en altísima ley, estos son los sitios en donde se extrajo uranio y que, llegado el momento en que el uranio en el mercado internacional bajó de precio, la Comisión Nacional de Energía Atómica apagó la luz y se fue. Son los famosos pasivos ambientales del uranio en Argentina, minas de uranio abandonadas a su suerte a lo largo de décadas. Los pasivos ambientales que luego de muchos años la Comisión Nacional de Energía Atómica decidió enlistar y reconocer como pasivos a poder remediar son estos: el complejo Fabril Córdoba, Huemul con la mina Huemul, la mina La Estela en San Luis, los Colorados en La Rioja, los Gigantes en Córdoba, Malargüe en Mendoza, que fue el único al cual se le aplicó un fondo de dinero y se hizo una parquización, Pichiñán en Chubut, Tonco, Donoto, Los Bertos y Güemes, allí en Salta. Y Sierra Pintada, que no está puesta en la lista, pero también son minas de uranio e instalaciones que requieren de una atención urgente. Esto que ven aquí es la parte alta de las Sierras Grandes de la provincia de Córdoba. Esto es una de las piscinas de lixiviación que la mina de Sierras Grandes había dejado abandonada a su suerte y que con las lluvias se terminó llenando de agua, como era evidente. Son piscinas
piletas, tal cual las membranas que se utilizan para los desechos, en donde se depositaban los desechos de la mineración del uranio. Esas piletas que tenían ácido sulfúrico, porque así como la minería del oro utiliza cianuro, la minería del uranio utiliza ácido sulfúrico, fue drenando aguas abajo hasta el río San Antonio, llegó al lago San Roque en Carlos Paz. Todo eso está aguas arriba de Carlos Paz. Esta es una vieja foto de cuando recién la minera estaba trabajando y la planta de procesamiento estaba allí. Luego eso se convirtió en una alta meseta. Observen dónde quedó la meseta con respecto a la localidad de Malargüe. Ahora estamos en Mendoza. Esto es una foto desde el aire de la localidad de Malargüe en Mendoza y otra de estas minas de las que estamos hablando que quedaron con sus pasivos ambientales amontonados, una meseta artificial de roca, polvo, desechos de la mineración del uranio a 1000 metros de la plaza central de la villa de Malargüe. Finalmente, después de todos esos años, que pasaron como 30, la Comisión Nacional de Energía Atómica puso finalmente un alambrado, puso material inerte en una superficie enorme, trasladó con camiones esa gran meseta arriba de esa superficie de piedra, la tapó, luego le llaman la empanada, con más piedra y ahí arriba hizo un parquecito. Eso es la remediación ambiental que hay hoy en Malargüe. En la mina Huemul también tenemos los restos de la mineración y vemos como el agua de las lluvias, de los deshielos, va socavando las montañas de desechos, las instalaciones completamente abandonadas. Acá está el arroyito que se va llevando esa mineración. Tenemos la estela en San Luis, muy cerca de Merlo, también completamente abandonado, nada saneado. Los Colorados en La Rioja, Donoto en Salta, en donde se amontona hasta basura común en las bocas de la mina. Tonco en Salta, los Bertos también en Salta, los adobes, Pichiñán, esto está también en una situación de gran riesgo. Cerro Solo, acá tenemos los adobes, decía el riesgo, está muy cerca del río Chubut, es un río caudaloso. En estos contextos de cambio climático las cosas pueden ponerse difíciles en algunas zonas. Y en Córdoba, el complejo Fabril Córdoba, que tuvo toda una serie de procesos judiciales, clausuras, que hay que llevar ese chichón de residuos que viene contaminando el agua subterránea en el medio de una ciudad hiperpoblada y que nunca se terminó de resolver. Se intentó llevar a Formosa, se está llevando a Formosa Dioxitec, la planta de procesamiento de dióxido de uranio, está instalándose en una zona muy pobre al lado de una comunidad indígena en Formosa. Paraguay, sabiendo que del otro lado del río iban a tener este regalito del lado argentino, también se opuso, la obra continuó. Sierra Pintada, decimos no es Pramu, también Pramu es el programa de remediación de la mineración del uranio. Sierra Pintada también necesita una remediación urgente. Como ven, hay tambores marcados con el símbolo de la radiación provenientes de residuos cordobeses que ilegalmente pasan a Mendoza y son depositados allí. La gente no quiere la mineración del uranio por sus producciones agrícolas, por las voladuras, por todo lo que implica una mega minería de uranio, que es, insisto, muy parecida a la del oro. El uranio, recordemos, sirve para armas nucleares y para energía. El uranio se convierte, como decíamos al principio, en plutonio 239, que no existe en la naturaleza, es un desecho dentro de los reactores nucleares que han generado esa pequeña proporción de este material que es el material más importante para armas nucleares. La mineración del uranio utiliza enormes cantidades de agua, drena ácido sulfúrico todo el tiempo, contamina con los subproductos del uranio que son a la vez radiactivos y cuya vida media es también muy alta. Córdoba también tiene movimientos contra la mineración a cielo abierto.
Valle de Punilla, esto está en Kakadu, en Australia, que la gente no quiere esa mina, en Eslovenia. Las movilizaciones están en todo el mundo, porque además, recordemos, las únicas industrias que sostienen la demanda de uranio es la militar y la actividad nucleoeléctrica. ¿Qué hacen con esas piedras? Las llevan a plantas trituradoras, a donde las trituran. Luego de una trituración gruesa y una trituración fina, mientras se lo baña con ácido sulfúrico para separar el uranio, se produce la que se llama torta amarilla. Es un producto, un subproducto de esta molienda. Esta torta amarilla es bastante pastosa, se pone en toneles y se traslada hacia el sitio en donde va a ser convertida en el combustible de las centrales nucleares, que es el dióxido de uranio. El transporte es otro problema que veremos luego. Esta es una de las refinerías en California. Son instalaciones enormes, caras, muy complejas, en donde se convierte en dióxido de uranio, que es ese material negro, esta torta amarilla. Luego se colocan esos pellets de dióxido de uranio adentro de largos tubos de Circaloy. Estos tubos forman los conjuntos combustibles. Se ponen unos al lado de los otros y constituyen los conjuntos combustibles que van a formar parte del interior de la vasija del reactor. Todo transporte implica un riesgo de accidente, un riesgo de atentado, un riesgo, como sabemos, que en las rutas, en las vías férreas, en los mares, puede generar una emisión de radiación realmente peligrosa. Cuando ya tenemos el dióxido de uranio, hay dos caminos: a una central nuclear o a armas nucleares. E insistimos con esto: bombas sucias, misiles, pero siempre, a lo largo de todo este camino, se produce basura radiactiva. ¿Qué se hace con la basura radiactiva? Porque los procesos generan residuos radiactivos, líquidos radiactivos. Durante un largo tiempo fueron arrojados al mar hasta que, de alguna manera, movimientos en aquel entonces liderados por Jacques Cousteau lograron que se deje de arrojar al mar. Pero para que todos esos líquidos residuales y esa basura lleguen a algún lugar, deben ser transportados. En esos transportes hay que atravesar poblaciones enteras. Usualmente lo hacen de noche, pero aún de noche, estas son imágenes de Alemania, la gente no quería que todo esto pase por el medio de sus pueblos y se colocaba delante de las vías. Estos trenes necesitaban una custodia militar enorme. Seguimos viendo gente, armas, tiempo, dinero y esfuerzo. También, para llegar hasta los centros de reprocesamiento que luego veremos, se utilizaban las vías marítimas. Hubo muchos conflictos en los años 90 por barcos que querían pasar por cerca de las 200 millas de soberanía argentina, en particular, camino a el Sudáfrica o camino al Cabo de Hornos. En ese trayecto, ¿quién asistiría a estos barcos? Recordemos el Pacific Pintail, recordemos el Akatsuki Maru. ¿Qué pasa si se prende fuego? ¿Qué bomberos de qué país van a ir a ayudar a un incendio que recuerda al de aquel nefasto 26 de abril de 1986? ¿Cómo hacer para poder contener eso? ¿Qué país va a dar asistencia? Hubo discusiones políticas en altísimos niveles y prácticamente no se llegó nunca a ninguna resolución. Tierra del Fuego fue en aquel momento muy valiente y dijo: nosotros no pensamos ayudar si aquí en el Cabo de Hornos hay algún tipo de accidente, porque eso es un riesgo demasiado alto. Hubo campañas, hubo un montón de cosas y el transporte por mar finalmente terminó siendo tan secreto que ya prácticamente no se sabe por dónde va. Mencionamos el reprocesamiento. El reprocesamiento es el proceso quizás más contaminante de todo el ciclo nuclear. Es a donde llegan los conjuntos combustibles de diferentes centrales nucleares del mundo. Solamente hay dos bien grandes. Una es Sellafield, que está en Inglaterra, y otra es La Hague, que está enfrente, en Francia. Allí llegan los conjuntos combustibles de centrales nucleares de muchos lugares del planeta para obtener el famoso y amado plutonio y el resto de elementos que se puedan llegar a recuperar.
lo demás, basura nuclear. Hay una pequeña en Japón, esta Mayak, que funcionó como reprocesadora durante un tiempo, pero es el lugar más contaminado de la Tierra, ya prácticamente está cancelado, y hay una de investigación en Estados Unidos. Sellafield, la más grande del mundo, recibe de muchas partes para obtener no solo el resto de plutonio, sino poder compactar, vitrificar, hacer algo con toda esa basura nuclear. Es una planta que está contaminando el agua, el suelo, el aire. Hay testimonios y hay pruebas de plutonio que solamente puede salir de allí porque en la naturaleza no hay, en los dientes de los niños de la zona. Es una planta realmente descomunalmente grande y hasta el humor gráfico tomó en este caso bastante protagonismo en su momento porque la gente de la zona ya no quiere tener más esa planta allí. Hay movilizaciones, Inglaterra no se ha quedado quieto. Aquí tenemos también movilizaciones y denuncias de Greenpeace, hay zonas de exclusión porque ya está muy contaminado, hay presentaciones en la legislatura y enfrente en Francia está La Haga, que es prácticamente un clon, es una central de reprocesamiento. Acá están los conjuntos combustibles bajo el agua, llegan a miles de grados y hay que enfriarlos antes de poder operar con ellos. Es verdaderamente increíble, está casi toda automatizada. Imaginarán que allí uno no puede asomarse así alegremente al lugar. Francia, recordemos, es el país que tiene más cantidad de reactores nucleares en funcionamiento, proveyendo un porcentaje altísimo de la electricidad que se utiliza en Francia. Y sin embargo, Francia, si bien han tenido campañas de lavado de imagen a lo largo de muchísimo tiempo, se jacta de ser un país cuya empresa eléctrica nuclear tiene un ciclo ecológico, tiene un logo como de reciclado. Y resulta que finalmente se pudo conocer a través de una investigación que se hizo y un documental que se produjo, está dejando sus desechos nucleares en Siberia. No es tan circular que digamos, porque los desechos claramente son uno de los puntos, si no el más complicado, conflictivo e inmanejable. En todo el proceso hay desechos de baja actividad que son peligrosos, pero que pueden disponerse de esta manera, en tambores, cubiertos con arena, esto es en España, y arriba de todo una capa de tierra, todo blindado en una especie de gran estructura de hormigón. Se puede colocar en estos cilindros de cemento. Aquí tenemos unas imágenes francesas y unas imágenes alemanas. Acá tenemos otra de baja actividad del Cabril, también en España, en donde se hacen bloques de cemento dentro de los cuales se ponen los desechos metidos en tambores metálicos. Todo esto, vayamos viendo, implica gente, dinero, protección, peligro y mucho, mucho gasto público. Aquí tenemos los tambores de desechos de media y baja de Angra dos Reis, la central nuclear brasilera. Acá está la pileta de combustibles en Angra, porque esos conjuntos combustibles cuando están agotados no pueden sacarse y llevarse en un camión. Hay que enfriarlos primero, si no, no se pueden transportar. Tanto Atucha 1 como Atucha 2 como el Balse Río Tercero tienen sus casas de piletas adjuntas a la central misma. En esas casas de piletas se van colocando los conjuntos combustibles para que bajen la temperatura sumergidos en agua, que es uno de los problemas también que ha tenido Fukushima, porque se ha roto la casa de piletas y han entrado agua a todo ese lugar que está altamente contaminado y ha salido hacia el exterior. El caso es que algunas centrales ya no tienen más lugar donde poner sus desechos porque su diseño de construcción ha sido para 30 años y la furia humana nuclear ha querido que se reciclen un poco más, que se extienda la vida útil y entonces no alcanzan las instalaciones diseñadas. Suecia tiene unos túneles subterráneos para poner provisoriamente, aclaramos, esto es provisorio, la basura. Por supuesto, también la gente no quiere tener en su lugar un basurero nuclear.
ni provisorio ni de ninguna manera. Aquí tenemos otra foto de cómo son los túneles interiores y acá volvemos a ese momento nefasto en donde se arrojaban al mar los desechos nucleares para sacarlos de la vista. Durante muchos años, la inconsciencia de la energía nuclear pensó que era muy bueno tirarlos al océano, como si no pasase esto luego de poco tiempo con los desechos que ahí se arrojan. Esos desechos terminaron formando parte de la radiación de base que hay hoy en los océanos del mundo. Las minas de sal parecían una buena idea porque uno ponía los desechos allí a sabiendas de que no había agua, de que nada se iba a inundar. Es lo que hizo Alemania. Alemania hizo un lugar en el norte oeste de Alemania llamado Gorleben, con una gran mina de sal. Allí Alemania fue poniendo sus desechos radiactivos en una suerte de almacenamiento transitorio. Alemania fue colocándolos, Alemania es un país que se está terminando de desnuclearizar, después vamos a ver por qué, tenía muchos puntos generadores de desechos radiactivos, líquidos, semisólidos, sólidos, y lo fue poniendo allí en Gorleben, en el centro oeste norte de Alemania. ¿Qué pasó con Gorleben? Pues pasó que lo fueron acumulando, todo andaba bien, hasta que un día subieron las napas, cambio climático mediante, y la cueva se inundó. Es algo dramático pensar que se pueda inundar una cueva llena de desechos radiactivos. Alemania tenía muchos reactores nucleares y mucha basura acumulada. Está en todos los titulares del mundo en ese momento, fue hace poco, hará un par de años atrás, cuando realmente se encontraron en una situación de crisis porque se encontraron con que el único lugar que tenían para poner esa basura nuclear de pronto estaba inundado. Ahora vamos a ver en qué termina eso. Pero en España estaba pasando algo parecido. Francia le alquilaba un terrenito para poner los desechos y Francia le dijo, no te puedo dar más espacio. Entonces España dijo, vamos a hacer un cementerio en Cuenca. Diseñaron el cementerio en Cuenca. La gente salió desesperada. Acá no queremos ese cementerio nuclear en Cuenca, porque nosotros somos agrícolas. Castilla y León es un territorio completamente agropecuario. Nosotros hacemos productos agrícolas con denominación de origen. Nosotros hacemos quesos con denominación de origen. ¿Qué vamos a tener que ponerle? Esta etiqueta al queso para decir que este queso viene de Cuenca, a donde se está enterrando la basura nuclear de España, quién sabe con qué tecnología. Y finalmente toda la región se declaró incompatible con el cementerio nuclear. Por supuesto, esto fue apoyando la investigación que hicieron desde varias universidades allí en España que determinaron que el basurero iba a estar siendo construido en el curso seco, un curso de kárstico de la época prehistórica, en donde con el cambio climático era muy probable que termine bajo el agua. Estados Unidos es quizás el que más basura nuclear tiene, porque tiene toda la basura de la carrera bélica desde el año 45 que están juntando basura. Y dijeron, nos vamos a buscar algún lugar seco en el desierto y encontraron montaña yuca, vamos a hacer un gran agujero y vamos a poner allí nuestra basura. Pusieron el famoso cartel que se pone siempre, no pase por aquí, aquí vamos a estar haciendo el proyecto Montaña Yuca, comenzaron con todas las excavaciones, era un trabajo realmente faraónico, pusieron mucho dinero, mucho tiempo, mucha gente y mucho esfuerzo en hacer este enorme túnel para llevar hasta el fondo, en la posibilidad de ir acumulando en la punta e ir cerrando hacia adelante con la basura nuclear, pero se enteró la gente y dijo, nosotros no queremos esto, no podemos pensar que vamos a tener aquí camiones, trenes, años trasladando material nuclear por el medio de nuestro territorio hasta la montaña Yucca. Y otro gran problema que tiene Estados Unidos es en Hanford. Esto está en el estado de Washington. Es el lugar en donde durante todo el proyecto Manhattan, que fue el proyecto de las bombas nucleares, allá en el 45, se fueron acumulando los desechos líquidos, sólidos, semisólidos de toda esa carrera armamentística nuclear. Y comenzaron a construir allí
en Hanford, estos gigantescos tanques que también llevaron gente, dinero, tiempo, esfuerzo y peligro para poner adentro todos esos desechos. Hicieron esta gigantesca estructura de muchos tanques que se reproducen y se reproducen, parecen los tanques de agua con tritio de Fukushima de hoy. Los tanques son enormes, como pueden ver, y los taparon con arena. Y ahí quedó. ¿Pero quedó para siempre? ¿Eso quedó seguro? Parece que no. El río Columbia pasa por al lado y ese río atraviesa no solamente todo eso que está enterrado ahí nomás del río, sino la reserva indígena. Hay una reserva indígena que es la Yakama Nation, que está justo enfrente del sitio de Hanford. Está rodeada por el sitio de Hanford. Y finalmente, solo fue cuestión de tiempo y de cambio climático. En el año 2017 empezaron a colapsar los techos de estos tanques y empezaron a salir materiales radiactivos, empezó a salir radiación por esos agujeros que se estaban haciendo. Las notas de prensa fueron muy elocuentes, que incluso hubo trabajadores irradiados, que verdaderamente es un problema. Hicieron una enorme operativo sobre ese lugar para tratar de taparlo sin ser expuestos a la radiación que salía de allí. Más gente, más dinero, más trabajo, hasta que finalmente decidieron poner un cartel, no entre nadie, y ahí estamos. Así está hoy, y como ven aquí, si ven en el mapa, la zona grisada es la reserva, y la zona con el icono radiactivo es la zona de Hanford. Está realmente metida adentro de la reserva y está con el río que pasa por al lado. Verdaderamente es algo muy loco. Menos mal que el mundo arde siempre por otro lado, dice Quino en una de sus maravillosas intervenciones, porque todos creemos que eso pasa en otra parte, que eso no nos pasa a nosotros, que nunca nos va a pasar, que se arreglen los indios del norte, pero no es tan así. Porque aquí en Argentina, cuando la casa de piletas de Embalse Río Tercero se llenó y ya no había dónde poner las barras combustibles que son de alta actividad, las pusieron en el jardín. Hicieron lo que se llama silos secos, que son estos grandes ruleros de hormigón, dentro de los cuales están poniendo la basura radiactiva bajo el cielo cordobés. Y dicen, cuando empezaron a hacer el proyecto de extensión de vida de la central nuclear Embalse, que como no hay corredores aéreos en la zona, descartan que vaya a caerse un avión ahí. Es futurología. Y en un país que hemos tenido dos de estos, uno en una embajada y otro en una agremiación, que ahí no se caigan aviones es verdaderamente increíble pensar que ahí jamás se va a caer un avión, que no va a haber ningún atentado. Y esto de la ley de gravedad en el tercer mundo viene a cuento porque en una época quisieron que Argentina sea el basurero de Francia. Francia empezaba a tener problemas en los años 90 y habían decidido traerlos a la Patagonia. Y además, hace no mucho tiempo, también hubo un contrato de venta de un reactor nuclear a Australia que tenía en una cláusula que la basura que generara, los desechos que generaran ese reactor iban a venir de vuelta para la Argentina. Hubo tanta movilización por ambas cosas que finalmente ni una ni otra se hicieron, porque nos dimos cuenta que estábamos bajo esta situación de recibir basura. La del basurero nuclear en Gastre, provincia del Chubut, fue realmente un ejemplo de movilización pública. La gente se enteró y empezó a decirle que no, no queremos ese basurero nuclear, porque se enteró, nos enteramos, todo el mundo lo supo, que la empresa Pechiney, una empresa fantasma, era la encargada de negociar la llegada de la basura nuclear de Francia a la Argentina. Movilizaciones lideradas y coordinadas de alguna manera por el movimiento antinuclear del Chubut y el querido Javier Rodríguez Pardo y todos sus compañeros que valientemente llevaron el reclamo hasta todos los rincones de la Argentina. Y finalmente, el gran basurero nuclear en Gastre no se hizo. ¿Quiénes están tratando de resolver su problema con la basura? Son los finlandeses. Es el único repositorio nuclear para residuos de alta actividad que se está construyendo en el mundo, se está construyendo hace muchos años, se va a acabar
no a acabar, se va a cavar en roca profunda, se está cavando en roca profunda, y vamos a ver qué son esos pelitos de esos peines que tiene Olkiluoto aquí en Finlandia, en ese lugar de Finlandia. Esos pelitos que vemos ahí, que se estima que van a terminar de hacerse en 2100, son cavernas de roca. La roca se cava y se hacen esos túneles paralelos que, si los mira un gigante, parecen los pelos de un peine. Cada uno de ellos tiene este diámetro y tiene una longitud importante, a donde hay que llevar vías para llevar los carritos que van a entrar solos a dejar los desechos, ventilación para sacar las altas temperaturas, que nada explote ahí abajo. Las grandes brocas cavan esos pelitos de ese diseño que tiene este mega basurero nuclear, que va a ser solamente para los desechos finlandeses. Esta es la pequeña broca que se usa para abrir esos pelitos de peine de gigante que van por abajo de la roca. Este es el diseño visto en otra perspectiva, los túneles de acceso y luego el depósito en la punta de todos esos pelitos cavado en la roca profunda. Esta es la entrada y es una captura de pantalla de la película Into Eternity, que recomiendo fervorosamente que vean, porque es una película documental maravillosa, estéticamente preciosa, que habla sobre la inconsciencia de la energía nuclear y este basurero en particular. Las cavernas interiores son, como saben, enormes. Pero ahora, yo pongo todo eso ahí, termino, llega el 2100, me voy. Pasan 100 años, pasan 200, pasan 1000, pasan 4000, pasan 100.000. ¿Qué cartel le pongo a ese espacio altamente peligroso que dejé como un regalo de Pandora metido dentro de la roca, para que no venga nadie y haga un agujero? Porque en la época de los babilonios usaban una piedra y ponían los dibujitos en la piedra para ver quién mandaba, cómo era. Después inventamos iconografía, pero han pasado 4000 años de eso, nada más, y acá estamos hablando de hasta 200.000 años, que eso va a ser peligroso. ¿Qué hay de la ética? ¿Cómo como humanidad nos podemos arrogar la decisión de dejarle a nuestras generaciones futuras algo que creamos y que no sabemos qué hacer con él? Porque la ciencia no puede desactivar la radiación, no puede hacer otra cosa que esconderla profundamente, para que el día de mañana alguien abra eso y se encuentre con la muerte. ¿Han pensado en hacer algún tipo de espacio feo, para que nadie entre porque es feo? Han pensado en crear un mito, porque los mitos atraviesan los milenios, pero 100.000 años, 200.000 años, es realmente una cuestión ética. No somos quienes para dejar ese regalo para el futuro. Además, el discurso de que la energía nuclear no es solución al cambio climático, vamos, todo lo que hemos venido viendo está lleno de maquinaria que utiliza motores de combustión y que va a seguir utilizando motores de combustión todo el tiempo. Y además, si empezamos a sumar todo lo que pasó con la minería y esos camiones roqueros de grandes motores, si hacemos la cuenta, y hay unos alemanes que han hecho la cuenta, está generando prácticamente tantas emisiones como alguno de los combustibles fósiles que hoy utilizamos. Y con el cambio climático, el riesgo de inundación o de catástrofe aumenta. Y esto es Fukushima. Vamos a hablar de la seguridad. Y no vamos a pasar personas deformes con la radiación, sino simplemente recordar que cada vez que sucede algo de esto, como dijo Gorbachev al día siguiente de Chernóbil, no se preocupen, fue solo un incendio, ya hay gente trabajando allí. Lo dijo el 27 de abril de 1986. Esto pasa siempre. El primer parte que dio TEPCO, la empresa japonesa de electricidad, después de Fukushima, fue que ya estaba todo apagado y todo fue todo bajo control. Y hoy, 11 años más tarde, no está bajo control. Chernóbil tuvo una primera cobertura porque había que evitar que se sigan esparciendo a la atmósfera partículas radiactivas que salían del agujero del núcleo explotado. Esta es la primera cobertura que hizo Chernóbil. La nube radiactiva viajó alegremente por toda Europa. Acá está el mapa en donde cayó más o menos radiación.
La segunda y hasta ahora última cúpula se tuvo que construir sobre rieles fuera del lugar más contaminado para hacerlo llegar por esos rieles y cubrir la central dañada por la explosión. Aquí está la central y ahí están los rieles, se corrió hacia arriba de la central accidentada. Sigue el ocultamiento, fíjense todo lo que tuvimos que hacer para poder enterarnos qué pasaba con Rusia y el ataque que estaban haciendo en la zona de Chernóbil. Y también es interesante ver que hay muy buenos técnicos dentro de las comisiones de energía atómica en cada país, pero claramente es muy difícil que alguien entienda algo cuando depende su sueldo de que no lo entienda y siga fomentando ese tipo de energía. Esto es Fukushima, 11 de marzo de 2011. Fukushima ha producido, de hecho, que no se reinicien planes en Italia, por ejemplo, que estaban preparados para volver a hacer un plebiscito, a ver si Italia aceptaba nuevamente tener energía nuclear. Cuando Alemania dijo, pero capaz que no me alcanza con la renovable, pasó esto y dijo, me tiene que alcanzar, tengo que sacarlo de algún lado. La pluma de radiación también anduvo por el océano, por la tierra primero y por el océano después. Esto es del departamento oficial, el Departamento de Estado Geográfico de los Estados Unidos, la pluma de Fukushima, hasta dónde se extendió la radiación. Por supuesto, la tierra que estaba alrededor de Fukushima quedó contaminada, entonces hubo que cargar en grandes silobolsa negros toda la tierra superficial, como quien le saca la tapa de arriba a la torta, y ponerla en estos grandes silos para después taparlos con tierra y que queden ahí quién sabe hasta cuándo. Aquí hubo gente, dinero, gastos, esfuerzos. Three Mile Island fue lo más cerca que estuvo Estados Unidos de un accidente nuclear. Se formó una burbuja de hidrógeno adentro del reactor y no sabían cómo ventearla. En la medianoche evacuaron toda la ciudad. Fue el 28 de marzo del año 79 y hasta una placa de conmemoración tienen porque se salvaron de casualidad, se logró evacuar. En el mundo estamos hoy con, como ven los gráficos, 1986 Chernóbil cayó dramáticamente, 2010 cayó más todavía, por 2011 Fukushima, y hay un coqueteo que va y que viene con reactores en reciclado, con reactores en construcción. Países que retroceden de lo nuclear son básicamente hasta ahora estos. Países que prohibieron la construcción de nuevas plantas son estos. El costo, empecemos a sumar la mineración que vimos, el saneamiento de las minas que en lugares como Argentina no se hace. ¿Cuánto vale la misma central en sí misma? Atucha 3 está en 13.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el costo y el mantenimiento de esa central? El basurero nuclear, Oil Cuoto, hasta ahora lleva 18.000 millones de dólares y sigue contando. Todo el transporte con todo el riesgo y los cuidados y la clausura de la central cuando termina de funcionar una central es todo un operativo que vale como la mitad de lo que valió cuando se construyó. El costo nivelado de la energía, este gráfico está muy clarito que va mostrando cómo realmente la nuclear le gana por lejos a todas las demás. Estos son cálculos muy recientes. Acá vemos claramente cómo la nuclear es la energía más cara de todas. La limpieza de la central nuclear de Fukushima. ¿Qué están haciendo los japoneses? ¿Qué están haciendo los japoneses? Están preparándose para gastar 69.000 millones de dólares. Escuchó bien, 69.000 millones de dólares, porque hay que hacer todavía mucho más. No se ha podido detener, han puesto la pared de hielo, no funcionó. Finalmente, resulta que 4.000 personas están trabajando hoy en la fábrica. El desmantelamiento va a durar entre 30 o 40 años y va a costar casi 70.000 millones de dólares. Pero claro, la cifra no incluye el costo de tratar y desechar el agua contaminada. Aquí en Argentina tenemos como espada de Damocles el proyecto del reactor Wallon-1.
Es un reactor chino, es experimental, escasísima experiencia de funcionamiento, ya sufrió el único que hay en China, un accidente, va a salir más de 13.000 millones de dólares y junto a Atucha 1 y Atucha 2 va a estar con toda la furia produciendo menos del 8% de la energía eléctrica de la Argentina. Aquí tenemos el primer proyecto nuclear, el Hualongguang en China, el primero, el que está ahí. Es llave en mano. Esa tecnología no la manejamos en el país. No tiene evaluación de impacto ambiental. Tienen como coronita este tipo de cosas. No tiene tampoco la evaluación de impacto ambiental de conjunto. Es un parque nuclear. Ya hay 2 más y un reactor experimental. No se hizo audiencia pública. Se fue un funcionario a China y firmó el acuerdo. Si hubiese un grave accidente, el más grande que según la Organización Internacional de Energía Atómica le da en la escala el número 7, además de las víctimas directas de la radiación, colapsaría la ciudad más grande del país. Está a 100 kilómetros, menos de 100 kilómetros de Buenos Aires y toda su zona de influencia, inclusive la otra orilla. Está violando la ley nacional claramente, la Ley General del Ambiente, porque obliga a que haya evaluación de impacto, obliga a que haya audiencia pública y obliga a que haya un seguro. Hace poco se hizo una lucecita, fueguitos contra la energía nuclear en muchas partes del mundo, porque en muchísimas partes del mundo y de Argentina, en donde se hicieron estas movilizaciones que aquí estamos viendo, nos hemos dado cuenta de que no queremos más energía nuclear, porque no es sustentable, no combate ni protege del cambio climático, no es renovable, no es barata, no es nada de lo que nos dicen que es. Las movilizaciones están en todo el mundo por el cierre de las centrales nucleares en España, en Francia, en Japón, aquí también. Japón mismo no quiere otro Fukushima, China, Alemania, Francia, Francia. Es mucha la gente que estamos diciendo que no, porque todo esto es para generar un poquito de energía y armas nucleares. Sin la industria nuclear no hay armas nucleares. Entonces, es limpia, es segura, es barata. No podemos dejar ese legado a las generaciones futuras. ¿Qué derecho tenemos? ¿Qué argumento podría permitir esto? El rechazo no es solamente técnico, ambiental, ecológico, es profundamente ético. Por eso en todas partes del mundo decimos que no a la energía nuclear.